a su familia, a su tema, etcétera, a su hija. En general, no vamos a ponernos a hacer un catálogo de lo que ha pasado. Miremos hacia adelante y tratemos de hacer un esfuerzo, un alto en el camino todos. Vuelvo e insisto, no quiere decir que no haya críticas, no quiere decir que el presidente tampoco conteste a sus críticos y que haya un debate político natural. Sin duda. No estamos, pero ministro, pero que haya un mejoramiento de la calidad del debate democrático. Este tema en particular, usted lo habló con el presidente. Obviamente, todos lo y usted le dijo al presidente, esto significa un cambio de chip. Esto significa que todos, para todos, de acuerdo, que todos tengamos que entrar en eso. Y yo creo que ese es el esfuerzo que hay que hacer. El presidente está de acuerdo, está dispuesto a dejar de insultar vía Twitter. Yo creo que ese es el proceso y el propósito en el que debemos ponernos todos, no solamente el presidente. Yo sé, pero como él es el presidente de la República, yo no le puedo preguntar a los influencers, a los prepago de todas las orillas políticas, pero no solamente, si están dispuestos. Ojo con eso, Néstor, no solamente son las bodegas, son dirigentes políticos también, pero yo creo que ese es el esfuerzo que tenemos que hacer todos. Sí, el presidente, lo que pasa es que la grandeza, ministro, le corresponde a los gobernantes. De acuerdo, el tono lo ponemos todos. Si el presidente, y yo estoy seguro, si el presidente cambia el tono, el siguiente, el que no cambie, todos nos iremos ahí a recriminarlo. Bueno, ¿no? Si fulanito de tal insulta al presidente, le diré a fulanito de tal, y no estamos en modo respeto. Pero el ejemplo comienza en casa, decían, ¿se acuerda que eso decían las mamás? Sí, así es. Listo, ese es un buen comienzo. Sí, pero realmente sí hay, ministro, la decisión del presidente de la República, permítame insistirle, en desescalar su lenguaje, en dejar de estigmatizar a los opositores. Y se lo pregunto porque fundamentalmente el presidente ya ha firmado algunos acuerdos, por ejemplo, con la prensa. Y en el discurso en el que estaba firmando el mismo acuerdo, terminó descalificando de la manera más virulenta a la prensa. ¿El presidente está dispuesto a decir, yo me meto a esto? Pues ¿O vamos a lo mismo de siempre? Es que es una propuesta del presidente y del gobierno. Me parece que la discusión es... Pero le pregunto porque es que ya el presidente ha incumplido sus acuerdos, todos, incluso firmando los acuerdos. La invitación cordial que yo creo que tenemos que hacer a todos los colombianos es, vuelvo y digo, podemos dedicarnos a mirar de aquí atrás lo que ha pasado, quién dijo primero esto, quién dijo lo otro, quién dijo eso, y nos quedamos en eso y seguimos en eso igual, o miramos hacia adelante y digamos, bueno, aquí sí hay un problema serio de esta sociedad que no se pone de acuerdo en nada, que nos insultamos y nos descalificamos todo el día todos, vuelvo insisto, desde hace bastante tiempo, no desde el 7 de agosto del 22, y miremos a ver y concentrémonos en el debate de las propuestas y las soluciones a problemas muy graves que está viviendo este país. Sí. Felipe, voy a proponerle a los oyentes, como el ministro Cristo está en este momento aquí en la cabina de Blue, sugiéranme preguntas y me dicen si están de acuerdo. Y ministro, hacemos una entrevista aquí a varias bandas, si le parece. Sí, lo que pasa es que tengo mientras tenga un tiempito limitado. Mientras tenga tiempo, usted me dice, me alza la mano y me dice, me tengo que ir. Bueno, pero listo. Mientras tanto, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales C. Estamos también en el canal de YouTube para quien quiera hacerle preguntas al ministro del Interior y la idea de un acuerdo nacional. Felipe. Sí, ministro, dice usted que hay que, es parte del acuerdo de respetar las reglas electorales. Habla usted de las elecciones. ¿Eso no se da por descontado? ¿Esa no es la Constitución? Muy buena pregunta, Felipe. El gobierno lo da por descontado y el gobierno nunca ha pensado nada distinto, pero no podemos desconocer, Felipe, con los buenos días, que llevamos un buen tiempo escuchando a dirigentes políticos hablando de que no va a haber elecciones en el 26, de que el presidente va a cambiar las reglas de juego, que el calendario electoral no se va a respetar, que va a haber un decreto de conmoción para aplazar elecciones. A mí siempre, desde antes de que yo ingresara al gobierno, me pareció todo eso fantasía y teorías de ciencia ficción, pero no podemos desconocer que hay mucha gente que tiene incertidumbres sobre eso, y si eso se puede, más que poner en un acuerdo, reiterar el compromiso del gobierno con la estabilidad institucional, con el respeto a las reglas de juego democráticas, con un calendario electoral que es un activo formidable que tenemos en la sociedad colombiana, cuando vemos otros países del mundo que no saben cuándo van a tener las elecciones, etcétera.
Yo creo que si eso ayuda a que ya cerremos ese capítulo, Felipe, de una vez por todas, y nos concentremos en el debate, vuelvo e insisto, de ideas, de propuestas, de las diferencias civilizadamente, pues bienvenido sea. Si después de, ya hemos conversado mucho con todas las fuerzas, si en una nueva ronda de conversación nos dicen, mire, esto no vale la pena porque esto es absolutamente natural, pues simplemente no lo ponemos dentro del acuerdo, digamos. Esto es una propuesta que se tiene que enriquecer por todas las fuerzas y que recoge de hecho, Felipe, este tema, por ejemplo, recoge buena parte de las preocupaciones y las conversaciones que hemos tenido con muchos sectores frente al tema. Ministro, lo que pasa es que el presidente también al tiempo ha hablado de una asamblea constituyente, ha hablado de un mecanismo que ya hace bastante tiempo no se toca, ni el mecanismo de fast track. Hoy es inviable, la constituyente también. Quiero decir, todo eso que el presidente en teoría había firmado en mármol, después pareció desvanecerse. Entonces es el presidente, cuando propone asamblea constituyente y fast track, que se crecen esos rumores, esos miedos. Felipe, por eso le digo, Néstor, por eso le digo, nos podemos poner a decir por qué crecieron los rumores, los miedos, por qué surgió esto, lo otro. Ya, digamos, ese es un tema que no está en la agenda, por lo menos del gobierno. Si están las preocupaciones de los colombianos, miremoslo, pero si en algún momento se planteó la posibilidad de la constituyente, de la reelección, etcétera, el gobierno está concentrado en mirar cómo ejecuta sus propuestas, cómo saca adelante las reformas sociales en el Congreso y cómo podemos discutir esas reformas en un clima de tranquilidad institucional. Ministro, ¿eso quiere decir que el gobierno desde ningún punto de vista va a apoyar el proyecto de reelección de la senadora Zuleta? Vuelvo y lo digo, y ustedes me ponen a que la senadora Zuleta... No pelee con ella. Yo no he peleado con ella. No, es que ella le dijo que su agenda era diferente a la del gobierno. Ella no lo quiere mucho, ¿no? Pero lo he dicho, yo no tengo ningún problema con la senadora Zuleta. Mire, dos respuestas muy concretas, Felipe. La senadora tiene todo el derecho, y usted lo sabe muy bien, que es un estudioso de estos temas. Nadie puede decirle a la senadora, usted presente este proyecto. Sí, ¿qué proyecto presenta o no? Lo presenta. Sí, correcto. Un acto legislativo necesita para su presentación la firma de 10 congresistas. Hasta el momento no ha sido presentado. Esperemos a ver cuándo lo presente. Pero lo hemos dicho de una y otra manera, y vuelvo y lo reitero. El gobierno ha dicho, y está contemplado precisamente en esa propuesta del gobierno, que así como está hoy la Constitución, como diría, ¿se acuerda el humorista Andrés López? Deje así, ¿eh? Así está, así está bien. Yo fui el que lideré, y ustedes recordarán, la eliminación de la figura de la reelección presidencial como ministro del Interior del presidente Santos hace 8 años. La reelección presidencial y la reelección de gobernadores y alcaldes en Colombia no es una buena idea y no podemos de ninguna manera contemplarla. Ahora, la senadora Zuleta tiene todo el derecho a presentar sus iniciativas, y el gobierno el derecho en su momento, si tiene que ir al Congreso, a decir que no la comparte. ¿Esto sería reelección o no a la reelección para nadie? Para nadie. Es que hay otra vez... Digamos, es que este no es solamente el tema, una buena pregunta, Néstor, del 26, no es el tema del 26, ni es el tema solo presidencial. Aquí cada vez en cuando surgen ideas que hay que reelegir los gobernadores y alcaldes. ¿Ustedes recuerdan esa discusión? Unificar los periodos. De la unificación, que se cruzan los periodos para poder prorrogar periodos. Por ahí andaba ahora, y en el gobierno anterior también lo hubo, ideas de prórrogas de periodos. Personalmente, siempre he rechazado esas ideas de cambiar las reglas de juego a la mitad del camino, y creo que tengo autoridad moral. Me opuse en su momento a que el presidente Uribe cambiara las reglas de juego en el 2004, lideré el restablecimiento de la prohibición de la reelección del 2015, y como ministro del Interior hoy y vocero del gobierno, creo que así como está hoy la Constitución en materia institucional, lo debemos mantener. Ministro, espero no meterlo en apuros, ¿no? En más, Felipe, ya lo metió. No creo que lo haya metido todavía, pero... Ya me metió con la senadora Zuleta y ahora... Pregunta aquí en las redes, pregunta una oyente acuciosa que tenemos, que si ese desescalamiento incluye RTBC y los bodegueros.
Yo creo que... No, yo se la transmito, yo no. Vuelvo, o sea, es porque lo estoy viendo aquí. Yo vuelvo... No, espero no meterlo en apuros, no va a pelear con Holman Morris. No, yo no voy a pelear. Yo vuelvo y reitero lo que le dije a Néstor. Yo creo que involucra a todos, incluido obviamente todos los medios de comunicación y obviamente incluido la institucionalidad del país, y dentro de esa institucionalidad está RTBC. Sí. Ministro, sobre Néstor, quiero preguntar al ministro, porque comienza este diálogo diciendo que no es una interlocución o un acuerdo entre políticos, pero el fin de semana lo vimos reunido con la ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, y quisiera preguntarle por la interpretación, por la sensación de la reunión, porque usted dice, su frase es, fue productiva, pero ella dice, el acuerdo llega tarde. Sí, ella me dijo incluso eso, lo que ella dice, que el acuerdo llega tarde, me lo dijo. Y fue un encuentro casual, hay que decirlo, yo quiero ser totalmente preciso, en el marco de un evento de ideas y académico en Villa de Leyva. Quedamos de volver a conversar, como hemos hablado con muchos otros sectores del Centro Democrático, de Cambio Radical, de las fuerzas políticas, digamos. Hoy no se está iniciando esta conversación, se inició después del 20 de julio y hemos hablado con el Consejo Gremial, con todo el mundo. El encuentro con Marta Lucía fue positivo porque ella planteó en ese encuentro, dijo, a ese acuerdo le falta algo, y mucha gente le está diciendo, le falta este tema, le falta este otro. Ella dijo, le falta un capítulo de aplicación de las leyes anticorrupción, le falta un tema del sistema político, que precisamente el gobierno presentó una propuesta de reforma política. Conversamos brevemente sobre eso y quedamos de volver a conversar, como estamos dispuestos a conversar con todos los... Pero usted no cree que la puerta esté cerrada con esa frase de ella que dice llega tarde, es casi imposible. No, yo creo que las puertas uno siempre tiene que persistir. No sé si yo sea demasiado optimista o ingenuo, pero yo creo que tenemos que insistir. Ministro, ni lo uno ni lo otro. Tenemos que insistir en hablarnos los colombianos. Mire, yo insisto hasta el cansancio, es una obsesión. Si no hablamos, si no nos vemos a la cara, si nos dedicamos solo a no escuchar, sino a cada uno tener su versión, pues más allá del gobierno actual, hacia el futuro, Colombia va a ser incapaz de construir consensos para solucionar los graves problemas que tiene el país. Ministro, en ese encuentro de este fin de semana en Villa de Leyva, me escribe una persona que estuvo allá y me dice, terminó Cristo, le leo el mensaje. ¿Quiere que le muestre? No. Terminó Cristo y Laura Sarabia pidió la palabra para decir que el acuerdo nacional no era un papel, sino acciones. ¿Esto es cierto? Sí, apoyar el acuerdo nacional, eso es exactamente lo que yo he dicho. Laura Sarabia intervino muy bien y dijo expresamente que ya, lo que yo acabo de decir, ya se están haciendo acciones del acuerdo nacional, el acuerdo es importante también en defensa institucional, y vuelvo y le digo, este es un acuerdo en el que estamos comprometidos en el gobierno. Ministro, una última pregunta para terminar con los 5 puntos del acuerdo. Deliberación argumentada en el Congreso. ¿Esto tiene nombre propio? ¿Ustedes sienten que no ha habido deliberación argumentada en el Congreso? Esto es un llamado a una, digamos, es un llamado a una discusión con argumentos en el Congreso. Lo que yo he visto en las últimas semanas es un avance importante de la agenda legislativa. La reforma laboral avanza, y es al contrario, Néstor, es reforzar ese tema de la argumentación. Mire, si usted ve hoy el texto que presentó el gobierno, hace una doble columna entre el texto que presentó el gobierno de reforma laboral hace ya un tiempo y cómo va hoy aprobada, usted se da cuenta que en Colombia podemos ponernos de acuerdo. Es una reforma totalmente distinta. Es una reforma que le quitó el capítulo prácticamente todo de derechos colectivos. Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, el gobierno aceptó muchas propuestas. Y en lo que va de la plenaria, se ha gradualizado algunos derechos, se han extendido vigencias, se han moderado ciertos artículos para tratar de buscar consensos. En reforma a la salud, por ejemplo, hay una mesa técnica, lo dije ahora, sentada, ponentes, gobierno, eso no tiene antecedentes en la historia del trámite legislativo en Colombia, en donde están sentados todos antes de la ponencia. Antes se hacían audiencias en donde nadie se escuchaba, y están tratando de llegar a consensos y se está avanzando. Vamos a ver hasta dónde llegamos. En la ley de jurisdicción agraria se está haciendo lo mismo. Entonces es invitar
a esa deliberación argumentada sin tanta polarización pero, también. Ministro, si usted mismo está contando que hay deliberación, que el gobierno acepta argumentos de la oposición, ¿qué es lo que tiene que cambiar? Si en el Congreso están haciendo lo mismo que hacían cuando usted era congresista. Más que cambiar es reiterar ese compromiso con la concertación de las reformas, digamos, con la concertación entre todos los sectores, que yo creo que se está dando, Néstor, y yo creo que hay que profundizar y somos capaces de cumplir con un doble propósito, Néstor. Los colombianos votaron por esas reformas y eligieron al presidente Petro, pero también hay otros sectores de la sociedad colombiana que han querido ser escuchados en la reforma y que, si se quiere decir de esa manera, se están escuchando cada vez más, y es el compromiso del gobierno. Ministro, el presidente Petro en su más reciente alocución dijo algo que llamó la atención. Él dijo: solamente hay 3 caminos para el país. 1, volver a las masacres, dijo él, volver a los 6.402 muchachos víctimas de los falsos positivos, lo que él asimila a que vuelva la derecha al poder, o quien hoy es oposición al poder. Y habla de un punto que quedó allí sonando, que es el segundo que menciona, y es imponer las reformas por la fuerza. El tercero, dice él, es llegar a los consensos, que es lo que plantea el Acuerdo Nacional que usted nos explica hoy. ¿A qué se refiere el presidente cuando dice que una de sus opciones es imponer las reformas sociales por la fuerza? No, yo creo que fue una intervención del presidente en su momento, que yo la vi en la locución, como planteando distintas opciones. No creo que se refiriera a un camino o a una acción o a una estrategia en particular. Lo cierto, vuelvo y digo, para no quedarnos atrás, es que el camino escogido es el del consenso para sacar adelante la reforma. Es decir, el camino escogido por ahora es el tercero, con la posibilidad de que en el 26, en la lectura del presidente, sea el primero, porque el presidente asimila la llegada de la oposición al poder de nuevo a que lleguen las masacres. Pues eso es una parte del debate y de la discusión política, Ricardo. Yo creo que las masacres no las podemos negar en la realidad colombiana. Pero pasan también en este gobierno. Lo que pasó, digamos que están pasando. Entramos, vuelvo y digo, en la discusión de si antes era más grave o menos grave, pero no quisiera entrar en esa discusión. Sí, no, porque entramos en un tema de conteo de conteo de muertos, sí, y eso que me parece que es terrible. Que es terrible. 40 y pico antes y 50 hoy. Sí, y cuántos muertos eran las masacres ahora, y que son vendetas entre Ministro, ellos. Estoy de acuerdo con usted. Nunca debió suceder el tema ese del conteo de muertos como herramienta de debate político. Es el ministro Juan Fernando Cristo. Tiene que irse, ministro. Sí, señor. Pero quedo con la sensación de que este es un acuerdo nacional que debería funcionar. Va a ser difícil, le soy sincero. Claro. Me parece que usted está en el listado de los buenos deseos. ¿Sus colegas le copian, ministro? No sé si la mayoría, todos. ¿Quién no le copia? No sé. Todos. Usted lo quiere meter. Corresponde también a la política pensar a veces con el deseo. Y me parece que este es el mundo en el que deberíamos vivir, de no insultarnos, de cesar un poquito la agresión, de hacer un debate al final con ideas. No quiere decir, para quienes están escribiendo, no quiere decir dejar de criticar. Para nada. ¿No? Usted y yo tenemos una relación amable, respetuosa, y creo que nos conocemos hace un poco de años. No digamos cuántos años, Néstor. No, voy a decir, usted y yo nos conocimos desde que yo era un joven reportero y cubría la Cancillería, y usted era un joven asesor de quien era canciller en ese momento, que era Luis Fernando Jaramillo. Imagínese. Han pasado 30 y pico de años. Digamos que éramos muy, muy, muy jóvenes. Estamos recién nacidos. ¿Gobierno Barco? Pero no, tampoco. Gaviria. No, Luis Fernando Jaramillo fue el primer canciller de César Gaviria. Y hemos tenido una relación decente, respetuosa, pero pensamos diferente. Y creo que eso puede ser un indicador de cómo se puede pensar diferente y cómo se puede respetar a la persona que uno tiene al frente. Ministro, gracias por venir esta mañana aquí a Blue Radio. Gracias, Néstor, y yo creo que es muy importante que hagamos un alto en el camino todos y que pongamos cada uno nuestro granito de arena, porque finalmente lo que importa es el país. Escucho opiniones. Gracias, ministro. Feliz día. Feliz semana. 8:19 en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
Óscar Flores Pantoja es el nombre del último soldado asesinado por el ELN. Hacía parte de un batallón de despliegue rápido y fue atacado cobardemente por un francotirador en Acarí, en el departamento de Norte de Santander. Ese ataque provocó y motivó el último combate con estos delincuentes del ELN, que este fin de semana también se hicieron sentir en la vía panamericana. El susto se lo llevaron los conductores de vehículos de carga pesada porque los guerrilleros salieron a las vías a hacer un retén como si fueran la autoridad y a marcar con tinta roja sus siglas en los vehículos de transportadores. El otro acto fue el susto que se llevaron también por hechos violentos de masacres. Son más de 3, 2 en zonas de injerencia del ELN, al que el gobierno del presidente Gustavo Petro le dejó la puerta de la paz total entreabierta. Ese es el balance de la guerra en Colombia, que no da tregua. Un país ilusionado con la promesa de la paz total, que no va bien para el Estado, pero sí muy bien para los grupos ilegales, porque todos crecieron gracias a los cese al fuego bilateral que no tuvieron la debida suspensión o monitoreo, y que, contrario a la tesis del presidente Gustavo Petro, todos se envalentonaron, todos crecieron en armas y en número de hombres. El presidente Petro cambió de opinión y ahora le pide al presidente de Ecopetrol que haga un exorcismo. El demonio que quiere sacar de Ecopetrol es el petróleo y quiere darle la bienvenida a la inteligencia artificial. Él, que hace apenas 15 días o 20 días estaba diciendo que la inteligencia artificial era un invento particularmente perverso del capitalismo, ahora parece tirar línea para que Ecopetrol se vuelva el centro de inteligencia artificial, que por supuesto no es el core del negocio, no tiene nada que ver con la tradición de Ecopetrol. Seguramente no le va a gustar a los accionistas de Ecopetrol. El presidente Petro no celebra, dice que no es una noticia para celebrar, que se haya encontrado el gran pozo de Sirius. Está a 30 kilómetros de Santa Marta. Encontraron reservas para abastecer a Colombia por más de 20 años. Cualquier gobierno, cualquier gerente estaría celebrando. El presidente Petro dice que no hay nada que celebrar porque la humanidad, Ecopetrol, Colombia, no pueden depender del gas. De momento, dependemos del gas y de los hidrocarburos. Alarmas prendidas entre el sector edificador y constructor del país por cuenta de un polémico decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que está listo para la firma del presidente Gustavo Petro y que le pone un arancel del 14.5% a las importaciones de barras de hierro y acero corrugadas, dos insumos que se usan muchísimo en la construcción. Se usan, de hecho, para reforzar el concreto y que son obligatorios al momento de hacer casas, edificios, colegios y en general cualquier estructura que se necesite blindar para que resista el peso de la vivienda y también los movimientos sísmicos. Barras de acero y hierro que representan ya el 14% de los costos totales directos de una obra, que son el segundo insumo más importante de cualquier obra después del concreto, pero que ahora van a ser más caras para todos los colombianos por cuenta del decreto 1127 del 3 de octubre, por medio del cual se adopta una medida de salvaguardia a las importaciones de la comunidad andina que superen las 29.000 toneladas anuales en un lapso de 2 años. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 8 de la mañana, 24 minutos. Felipe, posibilidades de que haya aquí un acuerdo nacional sobre los 5 puntos que propone el gobierno, pues, o sobre los que le vayan a colgar. Néstor, no lo sé, porque yo creo que el que tendría que arrancar a dar un ejemplo de mesura y de tranquilidad, etcétera, es el propio presidente de la República. Si él hace eso, como nos lo dijo ahora el doctor Cristo, esto baja Felipe, de tono inmediatamente. Y oponerse a un acuerdo nacional sobre Felipe, cosas fundamentales, Felipe, Néstor, como la seguridad, Felipe, yo estoy de acuerdo, lenguaje, yo estoy de acuerdo con usted. Esto depende fundamentalmente del señor presidente. O sea, si el presidente Felipe, le baja al lenguaje, seguramente todos los demás nos vamos a ir por ese mismo camino, porque es que esta polarización Felipe, es muy malsana. Sí, Felipe, sí, totalmente de acuerdo, pero no piense en el presidente Petro. Por un minuto, Felipe, haga el ejercicio. Le propongo a usted, a los oyentes, hagamos el ejercicio de no pensar en el presidente Petro. Si el presidente Petro sigue insultando, usted me dice, siguió insultando y tal. Pero de momento, Felipe,
si uno puede poner un granito de arena. Estoy totalmente de acuerdo. Esto está muy polarizado, esto está muy difícil. Felipe, estamos jugando. El país está cansado con esa peleadera de un lado y del otro, y que las bodegas dicen y que el otro no dice, y que Yo creo que le asiste toda la razón al ministro Cristo en que le bajemos todos. Todos. Yo creo en las buenas intenciones del ministro del Interior. Mi referencia, no sé si podemos obviar al señor presidente. Mi referencia al final ahí el tema. Es que conozco a Juan Fernando Cristo, Felipe, personalmente hace 30 y pico de años. No, pues yo también, yo trabajé con él hace 30 y pico de años. Bueno, Felipe, los dos lo conocemos, así que yo creo en la honestidad de esta propuesta. Yo también. Ahora, que se vaya o no se vaya a cumplir, que los bodegueros y que los insultadores profesionales, que los hay por montones, van a intentar sabotear un acuerdo nacional, tampoco tengo ninguna duda. Pero son los líderes, Néstor, porque yo creo que los bodegueros, para eso les pagan. Tiene que ser de lado y lado, para eso les pagan. Pero nosotros necesitamos que los líderes de la oposición y que el gobierno y que el señor presidente entiendan, padre, que es otro el nivel de discusión, esa argumentación, lo que quiero decirle, pero es de lado y lado. Lo que quiero decirle a Felipe es que el presidente no es el único líder. Claro, estoy de acuerdo. Usted puede ser el único líder. Usted puede poner el grano más grande, lo pone el presidente. Sin duda, porque... Pero usted puede poner un granito chiquito. Jefe del Estado. Yo puedo poner un granito chiquito. Los políticos pueden todos poner un granito chiquito. A lo que no le puede pedir es a los bodegueros, porque a ellos le pagan para eso. ¿Sabe por qué le digo, Felipe? Porque nosotros aquí, por cuenta de esta cadena interminable de insultos, y no quiere decir que Néstor Morales va a dejar de pensar lo que piensa. Claro. Y Néstor Morales se va a quedar callado. Y que lo va a seguir diciendo. No, tiene que haber tolerancia, Néstor, fundamentalmente. Felipe, lo que quiero decir es que si uno puede contribuir con un poquito a dejar de incendiar, porque aquí todo el mundo parece disfrutar echarle fuelle a la candela, Felipe, y se le echa viento a la candela y la candela se está creciendo. Así es. Y entonces el presidente... Pero así ha sido siempre, esa es la historia de la humanidad, Néstor, y la historia de Colombia también. No, con redes sociales nosotros esa estamos idea de un que la polarización es un hecho nuevo, pues yo siempre la he cuestionado, siempre me ha parecido que pues el mundo lo que ha vivido es dividido, por supuesto, por razones políticas, por razones religiosas, Héctor, por razones antes no había razones. Antes no había redes sociales. Antes había, por ejemplo, púlpitos en las iglesias, y hoy lo sigue habiendo. Contra los liberales en la época de la violencia, y claro, la iglesia estaba llena, esa era la red social de entonces, y así siempre ha venido pasando. Y por ejemplo, en esa época de la violencia en Colombia, que pareciera que nosotros la olvidamos y nunca la mencionamos, no ha habido peor violencia en Colombia que la que hubo a la mitad del siglo, siglo pasado, ni siquiera la de este conflicto actual. No ha habido peor violencia en términos de crueldad, de número de muertos, de impunidad, de lo que usted quiera. Y ahí se mataban, ¿por qué? Porque eran liberales o conservadores. Era la polarización de entonces. Después era porque eran comunistas y los otros no, o los otros eran anticomunistas. ¿Qué me quiere decir? Que sigámonos dándonos trompadas todos los días en las redes sociales, lo que le quiero decir incluyendo al señor presidente. Lo que le quiero decir es que la polarización no es un hecho nuevo, y un primer error es considerarlo como un hecho generado por las redes sociales. He hablado del clima de animosidad y de peligrosa violencia verbal que hay en Colombia. Como el que había en 1950. No. En 1900. No. Héctor, no. No, era mucho peor, era en 1950. ¿Y cómo terminamos? Usted oye los discursos en el Congreso, cuando había Congreso, porque ese Congreso lo cerraron. ¿Y cómo terminamos en 1940 y pico? Pues en la violencia espantosa, y después seguimos en una otra, y seguimos en una otra, y seguimos en una otra, y en la humanidad es parecido, Néstor, no solo en Colombia. Pues mire usted la guerra que hay en el Medio Oriente. Está relativizando usted las agresiones del presidente contra toda la comunidad, Héctor. Si hay un punto, yo no estaba hablando de eso, pero sí, ahí sí tenemos una diferencia fundamental, o tengo una diferencia con mucha gente, que es que, digamos, mi norte no es el presidente Petro. Pues, ¿qué dice el presidente Petro? Pues dice unas cosas, y hay unas cosas que tienen valor y que tienen consecuencias, y hay otras que no la tienen. Pues, por ejemplo, el exorcismo de Ecopetrol, pues es una cosa que claramente no tiene interés para mí, no me genera ningún interés porque no genera ninguna consecuencia. Entonces,
yo creo que si uno escoge bien su norte, me parece que hace un aporte al acuerdo nacional, digamos, del que se está hablando. Si lo que se quiere hacer es un aporte a mejorar el debate público, hay que escoger bien el norte y hay que dimensionar bien cada cosa que cada quien dice. Yo puedo decir aquí, digo muchas, seguramente. O sea, ¿el presidente Petro a usted no le parece relevante en la política colombiana? Pues mire, aquí tuvimos una discusión larga durante meses sobre el tema de una constituyente. De eso no hablamos hace ya también muchas semanas, porque claramente era un tema que no tenía ninguna relevancia, porque no tenía ninguna posibilidad ni jurídica, ni política, ni de ninguna naturaleza. Entonces, digamos, tomar eso ese tema usted, para citar, Héctor, no, para citar un esto. ejemplo. Eso es usted, el ilustrado Héctor Riveros, a quien en Blue Radio no le parece relevante el señor presidente, pero el presidente tiene una enorme capacidad de pero le estoy dando un ejemplo concretico en la política en Colombia. Le estoy dando un ejemplo concretico, y aquí tuvimos usted y yo y con muchos compañeros de la mesa la discusión de si era o no un tema relevante, y yo insistí desde el primer día. Que lo metieron en el acuerdo nacional. Inmediatamente el presidente lo dijo, yo dije, pues sí, el presidente dijo cualquier cosa, pero eso no tiene ninguna consecuencia. Al señor que está manejando un taxi o al que está atendiendo una panadería, que se quede tranquilo, que en Colombia no va a haber constituyente. Pero fíjese que lo metieron en el acuerdo nacional precisamente como punto número 2, respeto a las reglas electorales y al calendario electoral. O sea, si lo incluyen como número 2 de 5, es porque sí tenía relevancia y porque sí hizo mucho ruido. Porque lo volvieron relevante la oposición, pero el acuerdo... No, lo volvió relevante, perdóneme, el señor presidente proponiendo sus congresistas proponiendo fast tracks. O sea, pero no ha hecho sino decir que no quiere la reelección, pero entonces los otros dicen que mentira. La culpa no es del fuego, Néstor, sino del bombero nacional, que prende las alarmas. El acuerdo nacional pues tiene muchas dificultades, pero por lo menos ahora se está hablando de él como una posibilidad. Eso es un avance, porque a personas que como yo llevamos 2 años hablando de acuerdos, nos insultan todo el día y nos reducen a petristas y pidiendo una cosa tan normal, porque ahora lo lógico es ser un botafuegos, y eso sí está bien visto. Pero hay que para poder saber qué hacer, hay que hacer el diagnóstico correcto, y es lo que decía el ministro Cristo y lo que acaba de decir Héctor, que la polarización extrema lleva mucho tiempo. En este siglo empezó cuando la trajo el expresidente Uribe contra Juan Manuel Santos, tan intensa como las batallas de Laureano contra López, y con Duque esa polarización llegó al incendio del país. A eso hay que aceptarlo para poder entender este contexto. Lo que pasa es que esos gobiernos usaban un lenguaje más suave. Entonces hay que mirar esa los dos lados, Álvaro, los ataques a Petro. Esa comparación de la Colombia del siglo XXI, año 2024, con los años 50, como si ahora no hubiese medios de comunicación y teléfonos que hacen todo inmediato y redes sociales. Es decir, los contextos históricos el mundo son muy de hoy importantes. Es un poquito diferente al de los años 50. Hay enormes diferencias, pero la historia hay que conocerla para entenderla. El papel que jugó frente al proceso de paz Álvaro Uribe se parece al que jugó Laureano Gómez contra la Revolución en Marcha de López, pero sobre los ataques de Petro hay suficiente ilustración. Los sectores que atacan día y noche a Petro y que le critican que Petro haga lo mismo, pues han analizado esto suficientemente, pero hay que analizar el otro lado, a ver si la oposición que se está haciendo es correcta. Aquí no tenemos oposición, sino oposición total. Y la oposición, claro que es necesaria. La pregunta es que si siendo total le sirve al país o solo le sirve a los políticos. En todo caso, los 5 puntos, Néstor, mire, yo creo que nadie se opone a ellos. Son 5 puntos bastante evidentes. Es que yo ya pensé que ya estábamos de acuerdo. Tanto que están en la Constitución, la mayoría de ellos. Lo que me sorprendió es que no estábamos de acuerdo. No. Los 5 puntos estamos de acuerdo. Inclusive yo incluiría 2 más que también son obvios, pero que ante la no obviedad por incluir unos, pues uno pensaría que es necesario. Por ejemplo, yo incluiría que la política internacional sea política de Estado y no de gobierno, que pues está dicho, pero que evidentemente no ha pasado en este gobierno, e incluiría el respeto también por la tridivisión de poderes, que también está en la Constitución,
pero que no se ha dado, que se la pasan asediando las cortes. Me parecería un poco redundante, pero dicho me parecería eso, un poco redundante si tuviéramos que decir que estamos de acuerdo con la Constitución. Claro, es que es redundante, los 5 son redundantes, pero parece que hay que empezar desde el día cero. Estamos de acuerdo con lo que dice la Constitución. Pero lo que le quiero decir, pero voy para allá, Héctor. El punto aquí es, la única condición para que esto sea una realidad como acuerdo es que el ejemplo lo dé el presidente, porque es la única forma, además, de que los ministros le van a jalar al ministro del Interior. En el pasado, el ministro Velasco trató de hacer acuerdos en el Congreso, trató de hacer discusiones deliberadas, y la ministra de Salud en su momento y después el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, no le jalaron, decían una cosa y lo incumplían. Usted tiene razón. Entonces, la única forma que esto se dé es que el primer paso, como diría el Papa, lo dé el presidente. Buena parte de estos 5 puntos del acuerdo que está proponiendo hoy el gobierno básicamente son respetar la Constitución. Ahora, pero es que claro, Néstor, eso es así. Respetar la Constitución en este momento también es cosa que se agradece. Pero si vamos a hacer un acuerdo para respetar la Constitución, no me parece necesariamente malo. Pero escucho opiniones. Aurelio, señor. Sí, Néstor, yo estoy totalmente en contra del tal acuerdo, por lo que usted acaba de decir. Mire, yo me estuve estudiando los 5 puntos, los 5 ejes. Sí. Todos están en la Constitución, todos. Incluso pues el que presenta como una novedad el doctor Cristo de los 170 municipios PEDET. No, es que el acuerdo de paz, donde está eso, es parte de un bloque de constitucionalidad especial. Entonces resulta que aquí vamos a firmar un acuerdo, oiga, nos comprometemos todos a seguir cumpliendo la Constitución. No, el presidente Gustavo Petro juró el 7 de agosto del año 2022 que iba a respetar la Constitución. Es más, él la juró, es que él es el principal que la tiene que cumplir. Puede que haya otros que no la cumplan, en fin, pues si cometen delitos, pues van a los de los jueces. Pero aquí vamos a firmar un acuerdo porque, por ejemplo, permítame ampliar un poquitico el tema del lenguaje que ha escalado. El lenguaje que ha escalado, el que más lo viola es el presidente Petro por un puntico, porque hay un punto en la Constitución que dice que el presidente debe ser factor de unidad. La Constitución pero no dice Aurelio Suárez, Néstor Morales, tiene que ser factor de unidad. ¿No le parece bueno que precisamente por eso el presidente se comprometa a no seguir agrediendo, a no seguir con el cuento de los riquitos, los oligarcas, los blanquitos, los esclavistas? ¿No le parece que eso es una buena noticia? Pero es que eso también está en la Constitución. Héctor, para terminar, para dar una idea, yo me pongo ya le escucho su teoría, Héctor, porque está en la Constitución no dice que el presidente no pueda insultar. Y que acate las tutelas, por ejemplo. Voy a dar una idea proactiva. Yo creo que el presidente debería ir a una locución presidencial, no sé, en estos días, cuando tenga buen genio, y salga y diga: compatriotas colombianos, voy a ratificar mi juramento de defensa y cumplimiento de la Constitución que hice el 7 de agosto del 2022 y está hecho el acuerdo nacional. No habría necesidad de nada más. Pero no, Néstor, yo cuando le dije que eso está en la Constitución es porque los límites de la libertad de expresión están en la Constitución. ¿Qué puede decir y qué no puede decir el presidente? Está en la Constitución y hay remedios judiciales cuando el presidente... Usted sabe que cuando el presidente viola ese límite... Se los ha volado. Claro, cuando el presidente viola ese límite hay unos remedios judiciales. Entonces el Consejo de Estado le dice que rectifique y él rectifica a medias o a regañadientes o no rectifica. En fin, todo eso forma parte de un acuerdo constitucional en el que estamos. Ahora, a mí me llama la atención que en realidad el acuerdo lo que tiene es 2 partes. Uno, lo que estamos hablando, respetar la Constitución, que es muy raro, porque yo siento que pues todos tenemos ese acuerdo y incluso no necesitamos estar de acuerdo, tenemos ese deber, Héctor, esa obligación. Pero déjeme decirle esto, Héctor. Usted sabe que el presidente siente que no ha violado la Constitución. Cada vez que él dice cosas como que hay una cantidad de relatos que sugieren que pero lo segundo... Luis Ernesto, perdóneme que le estaba diciendo a Héctor. Cuando el presidente dice periodistas muñecas de la mafia, cuando el presidente dice quienes gritan fuera Petro son asesinos, y lo estoy citando entre comillas, cuando el presidente habla de los empresarios de este país como esclavistas, oligarcas,
Héctor, no está violando la Constitución. Sí. Los dos primeros ejemplos que usted puso, Néstor, de que son asesinos los que gritan fuera Petro, o de muñecas de la mafia con las que estigmatiza a las mujeres periodistas, en esos dos casos va a haber un remedio judicial. Ya lo hubo, ¿no? En relación con lo de a los asesinos, ya lo hubo. Y en el otro hay una tutela en el Consejo de Estado que yo no tengo duda que le van a dar la razón a las demandantes, porque un grupo de periodistas pidieron su protección frente a esa declaración del presidente. En los otros, en lo de esclavistas y eso, pues la Corte y el Consejo de Estado han dicho que eso forma parte de la deliberación pública, porque para allá iba el segundo punto que yo iba a mencionar, que me llama la atención, es que el acuerdo parece ser que renunciemos a los adjetivos. El español es un idioma muy rico en adjetivos, y a nosotros nos gusta usarlo mucho en la deliberación pública, y que claro, llega hasta el nivel del insulto, que forma parte también de la deliberación y del debate público. Ahora, si lo que vamos es hacer en el acuerdo a poner en letras de molde lo que yo llamo la hipocresía bogotana, pues está bien. Todos digámonos de eso no se trata, de dientes para afuera, hablémonos de dientes para afuera, hablémonos bonito. No es hipocresía. De dientes para afuera, hablémonos bonitos. Héctor, no. De dientes para afuera, hablémonos bonito. Y en los espacios cerrados, pues conspiremos y hablemos mal de los otros y tal. No es eso. No es eso. Pero ¿por qué? En letras de molde la hipocresía bogotana está bien. Néstor, pero mire, lo que sí queda claro que es un acuerdo. Bueno, usted me dice, respetarse no es hipocresía. Acepto el acuerdo, pero sería hipócrita dejar de insultarnos. Iba a utilizar respetarse no tiene nada que ver. Pero aquí la pregunta que nos tenemos que hacer, Néstor, es la hipocresía es una virtud. La hipocresía es una virtud. Porque la hipocresía es una virtud. Y respetar al presidente de la Corte Suprema le parece que es ser muy sincero. A ver, Felipe. Una regla fundamental de la convivencia es no necesariamente decir lo que uno piensa. No, Felipe, eso se llama que dijera lo que piensa. No, es que confunde conceptos. Bueno, eso tiene sus matices. El presidente Petro insulta todos los días a ¿quiénes? ¿Quiénes son, Felipe, los blancos favoritos del presidente? Los periodistas, los medios de comunicación, los empresarios, quien se opone al presidente. Esta es la peor, Felipe. Quien se opone al presidente, el presidente de inmediato le dice fascista nazi. De la prensa dice que somos Goebbels. Todos los epítetos, ojalá fuera una batalla de adjetivos lo que hay. Es alrededor de conceptos. No es sacrificar un adjetivo, es sacrificar los insultos. Pero además es que Néstor, olvida el señor presidente que él es el presidente de todos los colombianos. Él no es el presidente de 11 millones de electores. Pero él ya se le olvidó de eso. Es decir, él ha gobernado para sus 11 millones. No sé cuántos de esos todavía lo siguen. Pero se le olvidó que es que había otros 30 millones, 35 millones de colombianos que no votaron por él y que pues tienen derecho a tener un presidente que unifique, no que divida. Felipe, pero bueno, eso ya se fue así. Como se ha desarrollado este debate. Quien quiera opinar, los estoy leyendo, los veo en redes sociales, en el canal de YouTube, para quienes están conectados en este momento, sobre la idea de un nuevo tono político. Al doctor Riveros le parece aquí hipócrita. Yo no creo que sea hipócrita, no es lo mismo hipócrita que respetuoso. Pero mire, Néstor, había una época en que había en este país, Felipe, a usted le tocó estadistas al frente. Ahora parece que tenemos bodegueros, insultadores profesionales. Leo inclusive a los bodegueros y a los insultadores a ver qué tienen que decir esta mañana. Señor Luis Ernesto. Por la forma como se ha desarrollado este debate, está claro que no muchos están dispuestos a poner ese granito de arena para desescalar la conversación. Y claro, lo fácil es, cuando uno está en una confrontación, pedir que el otro dé el primer paso. Entonces acá todos han dicho de manera reiterada y con algo de razón que el presidente es el que tiene que dar el primer paso. Bueno, les informo que ya dio el primer paso. Acabamos de escuchar a su ministro del Interior que de manera muy ponderada está planteando cuáles son los puntos del acuerdo, no de Cristo, de Petro, de su gobierno. Entonces, está tendiendo la primera mano, pero evidentemente la confianza está rota. ¿Y cómo se reconstruye esa confianza? Claro, después de que el presidente llama muñecas de la mafia a las periodistas, después de que confronta constantemente a sus antagonistas, en fin, por supuesto que la confianza está rota. Pero yo lo que veo son señales de un presidente que quiere reconstruir esa confianza. ¿Cómo? Primero, nombrando a una persona
muy distinta a su línea dura yihad activista, que es el ministro Cristo, que de hecho acá se puso un poco en camisa de 11 varas cuando le preguntaron por la senadora Cristina Zuleta, que está impulsando un proyecto que no aprueba ni el ministro ni el presidente. ¿Por qué? Pues porque hay una línea de radicales en el petrismo, lo sabemos, en la izquierda, y el ministro Cristo, que es el que está tendiendo esos puentes, al igual que la directora del DAPRE, Laura Sarabia, representan una forma distinta de dialogar con sectores de la sociedad que tienen intereses o pensamientos distintos. Entonces yo creo que el presidente está empoderando a dos ministros. Que esto era avalado por el presidente Petro, Luis Ernesto. Claro, por supuesto, está empoderando a dos ministros para sacar adelante un acuerdo nacional. Segundo, por la forma como está trabajando la reforma a la salud que nos explicó aquí el ministro Cristo, está haciendo un mecanismo muy distinto al que hizo de confrontación en la primera ronda. Aquí está, antes de presentar una ponencia, escuchando a todos los sectores y tratando de que esa ponencia refleje las preocupaciones, propuestas de todos los sectores. En la reforma laboral, miren, Néstor, yo dialogo constantemente con distintos gremios y tuve la oportunidad de hacerlo ahorita en Villa de Leyva, en el evento que ustedes mencionaron, y la verdad la preocupación sobre la reforma laboral es menor frente a lo que pasaba hace 8 meses, un año, porque la reforma es otra totalmente distinta a la que presentó el gobierno. ¿Por qué? Porque ha cedido, porque se han hecho cambios. Entonces, nosotros podemos quedarnos en decir que eso es imposible, que el acuerdo nacional es imposible, y hay unos que lo van a seguir haciendo porque les renta electoralmente. La oposición seguramente no van a tener la grandeza de entrar a un acuerdo nacional porque están pensando es en el 2026. Pero todos los otros sectores de la sociedad, los empresarios, los medios, y el gobierno no está pensando en el 2026. Deberíamos, puede estar pensándolo, pero todos están pensando en el 2026. Claro, y si usted me pregunta, Néstor, bajarle el tono de la confrontación y la polarización no le sirve al pacto histórico del 2026. Hasta el ministro Cristo está pensando en el 2026. Le sirve, eso no le sirve en el 2026 a los extremos radicales. A los extremos radicales lo que les sirve es que siga la peleadera y que sea imposible escucharnos. Uno de los cuales es el que gobierna hoy a propósito, ¿no? Claro, y es el que está mandando un ramo de olivo y diciendo, tratemos un acuerdo nacional. Yo quiero concluir con esto, Néstor. Si usted recuerda cómo comenzó el presidente Gustavo Petro su gobierno, después de haber hecho un giro hacia el centro durante la campaña, arrancó convocando sectores distintos a su gobierno, pero arrancó además en un tono donde, recuerdo mucho en una entrevista donde dijo, la izquierda no puede ser arrogante, no se puede equivocar no dialogando con otros sectores porque va a fracasar, y eso es lo que le está pasando. Y yo creo que ese mismo presidente, y aquí lo hemos descrito, se parece al Dr. Jekyll y a Mr. Hyde. A ratos es el Dr. Jekyll moderado, entiende que para sacar adelante su gran proyecto de país tiene que dialogar, y a ratos es Mr. Hyde que se atrinchera y encuentra en el Twitter es su principal herramienta para atacar a todo el mundo y se le paraliza la agenda de cambio que él promete. ¿Qué estoy viendo yo? Un presidente que después de 2 años y de 1 año y medio de ser Dr. Jekyll está diciendo, de ser Mr. Hyde, de ser el que incendia, dice, de pronto es mejor volver al tono del inicio. Pero claro, después de 1 año y medio de golpear a todo el mundo, la confianza no es fácil de reconstruir. Yo estoy dispuesto a poner el granito de arena y ojalá aquí muchos más lo hagan. Muy bien. Entonces el relato es que sobre el tema del acuerdo nacional, aquí los leo. Estamos en redes sociales, esta mañana en el canal YouTube, en las frecuencias de Blue Radio en todo el país. La última, Aurelio. Sí, el relato entonces es que el papel del ministro Cristo y sus asesores, los contratistas que están al lado de él, todo ese equipo que se está moviendo, quieren que el presidente Petro se vuelva un Dr. Jekyll durante los próximos 2 años. Bueno, veremos a ver cómo les va. Pero Néstor, entre otras cosas, al ministro Cristo también le sirve, porque si estamos hablando de que para el 2026 el electorado va a escoger en ninguno de los 2 extremos, entonces pues el ministro Cristo, así le vaya bien o le vaya mal en su cruzada renovadora, que tampoco ha cambiado porque es el santismo que empezó, el santismo que siguió y el santismo que aquí está, ¿cierto? Pues se va a presentar como un hombre conciliador, como un hombre que junta voluntades, y bueno, eso también le va a servir. ¿Qué me dice usted? ¿Que esto es jugada de Cristo, sin el acuerdo, sin el visto bueno del presidente? Le contesto con una frasecita, perdón María Consuelo, una frasecita: piensa mal y acertarás. Claro, y por eso hay que esperar los resultados, porque la otra frasecita es: por sus frutos los conoceréis. Hay que ver si el presidente
cree en este acuerdo nacional. El acuerdo... Una semanita y ya vamos a saber si era carreta o no. Bueno, Felipe, sí, esto es cierto. Una semanita. No, un trino. De pronto, dentro de menos, en el momento en que el presidente... De golpe menos de una semana, María Consuelo, es que no sabemos realmente. Pero yo, en defensa del ministro Cristo, yo diría que no existe la menor posibilidad de que el ministro lance este acuerdo nacional sin haberlo conversado con el presidente. No, lo dijo aquí Porque Felipe. si hay alguien inteligente en política y hábil y tal, es Cristo. Por supuesto, pero es que el punto es si el presidente se aguanta a dejar de insultar. Si logra contenerse. Cuando el presidente saque un trino el próximo, vamos a ver en qué tono es ¿Me deja ser optimista? esa nueva información. Me deja ser optimista y creer que es posible y creer que somos capaces de argumentar, porque nadie está pidiendo que abdiquemos de nuestras ideas, pero que sí lo hagamos de buena manera. Soy optimista. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Esta semana será clave para saber si la nueva propuesta para alcanzar un acuerdo nacional presentada el pasado viernes por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, tiene o no posibilidades de ser acogida por sectores políticos, económicos y sociales que han estado distantes del gobierno del presidente Gustavo Petro. La propuesta tiene 5 ejes: la no violencia, que abarca desescalar el lenguaje, erradicar la estigmatización y respetar la diferencia. El segundo eje es la no reelección de mandatarios de la rama ejecutiva elegidos por voto popular, incluido el presidente de la República. El tercer eje plantea impulsar la transformación de 16 regiones a través de los PEDET, esto relacionado con el acuerdo firmado con las extintas FARC. El cuarto eje propone impulsar el crecimiento económico de manera más equitativa y con énfasis en el desarrollo rural integral. Y el quinto eje plantea la necesidad de llegar a acuerdos con el Congreso. Atención, hay problemas de orden público esta mañana en el occidente de Colombia, en Toribío, en el departamento del Cauca. 3 personas fueron asesinadas, hay 5 personas heridas. Hugo Mario Palomar. Néstor, las autoridades del departamento del Cauca confirman a esta hora que en la madrugada de este lunes, hombres fuertemente armados ingresaron a la discoteca Barón Rojo, que está ubicada en la zona urbana del municipio de Toribío. Allí, en medio de una multitud, dispararon a un grupo de personas que partían una mesa del establecimiento de diversión. 3 hombres murieron en el sitio, 5 personas más, entre ellas un menor de 16 años, resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital local. Las víctimas fueron ya identificadas como José Alfredo Juliacue, de 28 años, Freddy Perquí Cometa, de 26 años, además de Wilson Eduardo Ascue, de 26 años. Según Yesid Conda, el consejero del Consejo Regional Indígena del Cauca, esta matanza está relacionada con una disputa entre grupos armados ilegales. Al parecer, pues, la masacre se atribuye, digamos, a disputas, ¿cierto?, que están trayendo los grupos armados por el control del territorio, que son, digamos, entre grupos o actores armados ilegales identificados dentro de la región, como es, pues, el grupo delincuencial de las disidencias de las FARC, que es una estructura, que es la estructura de la Roberto Ramos, y la autodenominada, pues, Frente 57 de Bermúdez. Indepaz indicó que esta es la masacre número 57 en Colombia y la 9ª masacre que se registra este año allí en el departamento del Cauca, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. En algún momento de la vida sentimos que hemos fracasado. Lo más importante en ese momento es descubrir que allí hay una oportunidad. Para ello, te propongo primero un análisis, entender qué fue lo que falló, entender en qué te equivocaste, para que haya unas lecciones de vida. Lo segundo es inmediatamente visualizar un nuevo escenario, una nueva posibilidad. Lo tercero, organizar un plan con inteligencia, con coherencia, con sabiduría. Y lo cuarto, actuar
actuar, dar ese primer paso que te invita a levantarte, que te invita a salir adelante de esa situación que te golpea. 8 de la mañana, 54 minutos. Confianza con la más reciente cifra de producción y también de exportaciones de café al finalizar ahorita en septiembre el año cafetero. Durante los últimos 12 meses, la cosecha de café fue de 12,75 millones de sacos de 60 kilos, lo que muestra un crecimiento del 20%. De otro lado, las exportaciones del grano durante este último año cafetero, que arrancó en octubre de 2023 y terminó en septiembre de 2024, esas exportaciones fueron de 11,85 millones de sacos, con un crecimiento del 15%. Solo en septiembre la producción superó el 1.000.000 de sacos, con un incremento del 26%. A esto también hay que sumarle el factor precio, que últimamente se ha mantenido por encima de los 2.100.000 pesos por carga de café, lo que hace pensar a la Federación Nacional de Cafeteros que el sector seguirá aportando positivamente a las cifras del crecimiento económico del tercer trimestre de este año, como ya lo hizo durante la primera parte de 2024. Cifras positivas entonces, sin olvidarnos de temas como las dificultades que tienen algunas regiones cafeteras para conseguir recolectores de café, porque las generaciones más jóvenes ya no quieren cultivar el campo. Un dato adicional: el caficultor Henry Agustín Rodríguez, de la finca Chirimoyo en Huesaco, Nariño, se consagró como el gran ganador de la subasta internacional de la 9ª edición del Concurso Nacional de Calidad Colombia, Tierra de Diversidad. 8:56 de la mañana y 7 de cada 10 colombianos preparándose para celebrar el Halloween, Día de las Brujas o Día de los Niños, muy esperado por los colombianos, según FENALCO, con el 73% participando de esta celebración y un 71% de los colombianos disfrazando a sus hijos o disfrazándose también ellos mismos. Ello moviendo además la registradora de negocios como productos de maquillaje, decoración, dulces y disfraces, invirtiendo en estos últimos un promedio de 120.000 a 200.000 pesos, cada vez con un mayor auge de los disfraces de segunda mano. Estás escuchando Blue Radio. Carlos Andrés Ramírez, presidente de Fedemoto, habla de la trayectoria de David Alonso, campeón mundial de Moto 3 en Japón. Siempre lo ha hecho, él inicia su proceso de escuela en España, normal, cuando corre el campeonato de España, lo corre como español, bajo licencia de la Federación Española, pero hace 3 años él va a correr ya su primer torneo, que es el primer paso a los mundiales. Ahora 8 de la mañana, 57 minutos, temperatura agradable, Felipe, en este momento en Bogotá. Sí, un solecito lo más agradable. Disfrute mientras haya solecito, porque en la tarde vienen los aguaceros. Esto es pero los aguaceros de este fin de semana... Duros, ¿no? Estuvieron duros. A mí no se me entraba el agua por la chimenea hacía 1000 años. ¿Se le entró el agua por la chimenea? Por la chimenea, imagínese, por el buitrón de la chimenea. Pero es que pero era granizo, ¿no? Lo que caía era granizo. Felipe, primero que todo, ya las chimeneas no tienen buitrón. No, y entonces, ¿cómo tienen? Entonces, ¿cómo Felipe, sale el humo para afuera? Porque las chimeneas ahora son eléctricas, son modernas. Si usted tiene buitrón, es que tiene chimenea de las viejas. No, es moderna, es de gas, pero el buitrón nunca lo cerraron. No me explico por qué. Pero es que hay tormenta. Y se le entra por el tubo, se entra granizo, Néstor. Y lo tapa. Me tocó trapear el sábado por la tarde, me tocó sacar el trapeador porque eso era granizo venteado en la sala. Felipe. Y por el buitrón también entra Papá Noel, Felipe. No cabe. Si le entra granizo. Si Papá Noel llega a entrar por el buitrón, lo saco a patadas. ¿Qué hago yo con un viejo más viejo que yo diciendo No, por calor que hace. 8:58 minutos. ¿Usted tiene chimenea, Víctor? No, señor, no. Me estoy enterando de ese término buitrón. Es una nueva palabra para mí. Buitrón, básicamente. No sabía que la chimenea, entonces, ¿por dónde sale el humo? Felipe. Pues por el buitrón. Buitrón es el tubo de salida de la chimenea, ¿cierto? Correcto. Sí. Pues así le decían, yo no sé ahora cómo le dirán. De expresión de viejito,
que no entienden ahora los Claro, el buitrón, y cuando decía, uy, se tapó el buitrón. El respirador, pues. O de cachaco. No, chimenea la van a montar porque es un adulto mayor. Yo la expresión buitrón no. Usted en Manizales sí tenía chimenea. Pero sí es una excepción, sí existe. En Valledupar no existe. No. No existe la chimenea. Yo no sé chimenea. Entonces, como chimenea. ¿Chimenea? Santa No, Marta eso tampoco. era muy estilizado, no, en mi casa no. ¿Será que en Manizales no hace frío? No, claro que hace frío, pero la verdad si le digo, si yo repaso en casas de amigos, porque no, en mi casa no había chimenea, ni obviamente no había buitrón. Oiga, es una palabra. No, es un colombianismo, porque la palabra tiene muchas excepciones y una de ellas en Búsquela, Colombia padre. es chimenea, claro. ¿Sí? Sí, no. El buitrón. Sí, ahí el buitrón está, existe. dice que Yo no sabía, yo tampoco la conocía. Conducto para que salga el humo, dice la María Consuelo. Que no es solo de chimeneas, A ver, ¿no? perdón, Eso me da pena con a ver, los perdón, Héctor. no bogotanos, pero en María Consuelo, tierra caliente, como decimos acá, también se usa porque, por ejemplo, el buitrón es por donde sale el humo de los fogones. Cuando se cocinaba en leña, pues el buitrón era por donde salía el humo. Bueno, esa es una nueva... No son solo las chimeneas para calentarse. Allá eso era cielo abierto. No son solo las chimeneas para por lo menos en la cocina en mi casa era cielo abierto. Eso sí es cuentazo de Riveros, Felipe, porque buitrón es aplicado solamente a la chimenea. Sí, claro, dice la Real Academia. Sale el humo pues, en la chimenea. Segundo, María Esa Consuelo. era la palabra, eso era lo que yo oía a mis abuelos, hablar del buitrón, pues que claro, se tapó el eso buitrón, viene que hay que de atrás. limpiar el buitrón, que no sé qué el buitrón, y yo me quedé con esa palabra, pero pues si hay otra nueva, más moderna, pues me la pueden ir diciendo y yo la aprendo. Felipe, es que tiene 10 acepciones la palabra. O sea, a mi edad no me niego a todavía aprender nada, hombre. Buitrón se escribe con B larga para quienes están Buitrón, claro. No, porque hay personas que me dicen aquí huitrón, no. Yo pensé que era una palabra francesa. Con B larga, buitrón. María Consuelo, la perdono porque usted siendo de Valledupar ni más faltaba que en Valledupar había chimeneas. Pues eso ni sí. buitrón. No, si no hay chimeneas no hay buitrones. Porque además de eso, usted sabe que el fogón estaba en el patio. Y en el patio era a cielo abierto. No había como saliera. Lo máximo a lo que llegaban eran a las cocinas en barro. Es decir, lo máximo. Bueno, Felipe, ya nos enteramos que se le inundó el apartamento porque se le tapó el buitrón. Tuvo que trapear el sábado. Porque yo vivo en Bogotá. Sí. Yo lo único que le dije, Felipe, está haciendo sol y usted se echó un cuentazo. Pero Néstor, es que usted me viera a mí trapeando todo ese granizo que se metió. Es que usted de los blanquitos oligarcas, Felipe, como dice una Sí, amiga. los blanquitos oligarcas de Chapinero, de los obvio. Debe tener dolor de cadera. Hay que agregarle usted de los blanquitos que tiene buitrón. Son las 9 de la mañana, 1 minuto. Atención, hay en este momento protesta frente al Ministerio de Vivienda, queda en el centro de Bogotá. Hay 300 recicladores que están en modo protesta. Desde el lugar, Cristian Correa. Néstor, buenos días. Con el paso de los minutos siguen sumándose recicladores de oficio a esta protesta que, como usted lo acaba de decir, se da frente a las instalaciones del Ministerio de Vivienda. Está bloqueada completamente la carrera octava